días, amigas, amigos. Ante todo, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales por haber concurrido a esta rueda de prensa que ha convocado la Mesa de la Unidad Democrática y en la que me honraron con la vocería en la mañana de hoy. Yo les pedí muy especialmente que me acompañaran en la rueda de hoy, blanqueándome en esta declaración en un momento crítico y muy difícil para nuestro país. A Menchi y Capriles de Ledesma, que aquí están acompañando. Todas las informaciones que tenemos, posiblemente en la sesión de la Asamblea Nacional de mañana sea desaforado, es decir, privado de su fuero parlamentario, para el cual fue electo por electores venezolanos, tanto como lo fue cualquiera de los parlamentarios del gobierno, y quien no solamente está amenazado, artificiosamente amenazado de ser desaforado, sino también, posiblemente, también encarcelado. Uno está consciente de eso. Y no obstante, haber tenido todos nosotros profundos motivos de reflexiones en estos últimos días, sin que nos asombre para nada lo que está haciendo el gobierno, un gobierno absolutamente desesperado, errático en la actuación y errático en las medidas que están tomando. Y hemos resuelto con más firmeza que nunca, con más aplomo que nunca, denunciar ante el país y ante la opinión pública internacional lo que acontece y ratificar una vez más que haga lo que haga el gobierno, proceda como proceda, no nos va a sacar bajo ningún respeto de la firme e inconmovible posición que tenemos de transitar solo, única y exclusivamente el camino constitucional, democrático, pacífico y electoral. De la intervención que voy a hacer, y aún a conciencia de que este no es un debate jurídico, ni es un alegato de carácter jurídico, y no puede serlo porque en Venezuela se acabó el derecho desde hace rato. Sin embargo, voy a hacer algunas precisiones de carácter constitucional y de carácter jurídico, simplemente para poner de manifiesto cómo este gobierno viola sistemáticamente su propia constitución, la que en un momento señaló paradigma de respeto a los derechos humanos, de respeto a la libertad de expresión y de la muy importante. No se trata de un alegato de carácter jurídico, porque en Venezuela el derecho no cuenta para nada, sino que es preciso, es menester denunciar algunas violaciones, como tantas otras de la Constitución que se vienen cometiendo. Por razones de sistemática voy a dividirme en dos partes. La primera parte me voy a referir al caso de Antonio Ledesma y posteriormente me voy a referir al caso de Julio Borges. Como todos sabemos, Antonio fue detenido, secuestrado, irrespetado, arrastrado. Cualquier adjetivo cabe con solo rememorar lo que se produjo el pasado jueves y que para Infor Nacional vimos a través de los videos instalados en el edificio EXA.
lugar en el cual se perpetró esta fechoría. Detención sin orden judicial, sin que hubiese existido para nada la posibilidad de flagrancia, porque solo hay flagrancia cuando hay delito, y si no hay delito no puede haber flagrancia. Tal como lo señala el artículo 44 de la Constitución Nacional, que voy a leer: la libertad personal es inviolable y en consecuencia ninguna persona puede ser arrestada o detenida sin el virtud de una orden judicial, a menos que sea por jurisdicción. Bueno, no hubo orden judicial, no hubo notificación. Antonio, como a tantos otros le ha ocurrido en este país, se entera de un delito innominal después que está preso. Pero hasta el momento cuando fue secuestrado, en el momento cuando la autoridad policial irrumpió, violó la sede de su oficina sin ninguna orden de detención judicial, sin ninguna orden de allanamiento, allí no se le notificó absolutamente. Por cierto, que aún en el supuesto negado de que se le hubiera imputado la comisión de algún delito, Antonio Ledesma, como alcalde metropolitano, tenía perfecto derecho a que se iniciara un antejuicio de mérito. Antes de ser detenido, había que antejuiciar. ¿Por qué? Porque pasó de una sentencia. Por cierto, el ponente fue el doctor Eduardo Cabrera, eminente magistrado que fue de la Sala Constitucional, en que fue esa sentencia 1091 del 12 de mayo del 2003, dictaminó en la Sala Constitucional, que es la intérprete última de la Constitución, para bien o para mal, pero así es, que el alcalde metropolitano se encuentra al mismo nivel del distinto gobernador del Distrito Federal, quien como autoridad civil a nivel macro en el Distrito Metropolitano debe ser la segunda instancia de las otras autoridades municipales que actúan a ese nivel. Bueno, y de conformidad con lo que establece la Constitución, al alcalde metropolitano le corresponde el antejuicio de mérito establecido en el numeral 266, en el numeral 3 del artículo 266, que dice que el Tribunal Supremo de Justicia, entre sus facultades, tiene la de declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los funcionarios que se señalan aquí. Entre ellos señalan los gobernadores, y como antes dije, en razón de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del alcalde mayor bueno, también pasaron por encima de esta sentencia, le negaron y le niegan seguramente el antejuicio de mérito. Habrá que ver en base a qué razonamiento, seguramente haciendo triza la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que se le imputa a Antonio Ledesma en este caso? Pues, en que suscribió un documento, que por cierto firme Leopoldo López, que está preso, que suscribe también María Corina Machado, a cuyo caso me voy a referir más adelante, porque fue víctima nada más y nada menos que de un caso de desafuero por secretaría. En mis 26 años de parlamentario nunca recuerdo un caso semejante. Ni antejuicio, ni incriminación en cámara, y nada por el estilo, la destituyeron por secretaría. Por secretaría. Usted no viene mal. Ojalá que el presidente de la Asamblea Nacional no se le ocurra en estos días aplicarle la misma a cualquiera. Usted diputado no entra más porque está destituido por secretaría. Pero ¿por qué no? Porque usted está destituido y no vuelve más. Bien. ¿Qué se le incrimina a Antonio? A ver, un documento que se llama documento de acuerdo para la transición. Usted puede estar muy de acuerdo con este particular o aquel otro, eso que contiene el documento. Tener reservas sobre la forma o el fondo, lo que usted quiera.
Pero usted revisa ese documento de principio a fin, de punta a cola, y no se consigue por ninguna parte, ni siquiera la más leve insinuación al golpe de Estado. Para nada. Y miren que uno sabe leer. Con lupa, para nada en ninguna parte aparece ni siquiera una insinuación al golpe de Estado. Aunque se habla de transición, bueno, yo mismo publiqué antes de ese documento un artículo del Nuevo País el 11 de enero de 2015, que el artículo está titulado hablando de transición. ¿Y qué es la transición? La transición es el tránsito de un estadio a otro. ¿Por qué? Por cualquiera de las causas que establece la Constitución. Renuncia, destitución, referéndum, elecciones, cualquiera. Salir de este gobierno para entrar en otro es una situación de transición. E incluso encabeza el artículo, perdónenme la autorreferencia, porque vale para el caso, diciendo lo siguiente: comienzo por aclarar que esta línea no tiene nada que ver con golpe de Estado, ni nada que se parezca al derrocamiento del régimen por vía antidemocrática, sino a las circunstancias que deben acontecer entre la previsible finalización de este gobierno por vías estrictamente constitucionales, pacíficas, electorales y democráticas, y lo que debe afrontar el nuevo régimen surgido de la voluntad popular para poder gobernar. Ahora, eso es lo que hablar de que va a haber una transición porque la va a haber, eso es un golpe de Estado, eso es insinuación al golpe. A menos que el gobierno nos prohíba hablar de transición porque se sienta preocupado. Yo creo que el gobierno más bien debería ponerle atención a sus propias encuestas, en vez de estar tensando la cuerda con este tipo de medidas que lo que hacen es agravar su propia situación. Porque aunque el gobierno crea que con estos gestos desesperados de apresar por aquí, de amenazar por allá, de allanar más allá, va a resolver algo de su propia tragedia, que está completamente por cierto, y valga la aclaratoria, porque siempre hay malos intérpretes. Cuando uno habla de pote de humo no es por banalizar, ni por minimizar, ni por disminuir el tamaño de la fechoría perpetrada, por ejemplo, para poner preso a Leopoldo López y mantenerlo allí, pese a que no hay ningún peligro de fuga, porque debería ser enjuiciado en libertad, porque no hay peligro de fuga. Y en el caso de Antonio, igualmente detenido por hechos que el gobierno no ha podido comprobar ni podrá comprobar. Pero repito, si cada vez que el gobierno escucha la palabra transición va a acusar a alguien, tendrá que meter premios, inclusive eventualmente al diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué utilizan además de la interpretación extensiva de un documento que ni que lo quieren para incriminar a nadie? Bueno, la declaración de un testigo a quien la sorna popular, a quien coloquialmente ya lo conocen como el testigo autobús. Ya no se trata de aquel testigo cuya fiabilidad se adivinaba viéndole apenas los ojos. Ustedes recuerdan un testigo que era válido porque el fiscal le veía los ojos y le vio unos ojos muy bonitos, muy bonitos. No, ya no se trata de un testigo al que le ven los ojos, sino que se trata de un testigo común que sirve para ese testigo es el teniente coronel de la aviación, José Gustavo Arocha. José Gustavo Arocha llevaba 6 meses preso cuando declaró en noviembre de 2014. 4 meses después de su declaración, en vez de citar al EDEC, lo ponen preso por el señor, si hay un testigo que incrimina a alguien, tú quieres de verdad ser administrador de justicia o aplicar rectamente la Constitución y las leyes, tú no te atienes al testimonio unilateral de un testigo que puede haber depuesto con promesas
con amenazas, con torturas y pare de contar. Y lo que tú agarras este testimonio, si es que lo escribiste en buena lid y no como uno de estos jardines absolutamente prohibidos por la Constitución y los derechos humanos de todo el mundo, agarras ese argumento y lo contrastas con la persona contra quien ese argumento va a obrar. Si declaró contra Ledesma, llama a Ledesma, ponle de manifiesto la declaración que opera contra él y Ledesma habría dicho lo que bien tuviera para descargarse, sobre todo si, como en su caso, no tenía nada que ver con el golpe de Estado. Además, estoy seguro que Antonio Ledesma no conocía este fulano. No lo conocía, como no lo conoce Julio. Ese mismo testigo lo usaron contra Julio Borges y eso lo vamos a referir a ver. Bueno, repito, el testigo puede haber cambiado su testimonio por libertad, por algunos beneficios, etcétera, etcétera. Acuérdense ustedes que hay ciertas instituciones que uno no sabe, a lo mejor funcionan en otros sistemas judiciales, pero con el juez, el testigo de cargo político se puede declarar, o dicho en otros términos, por sapear, obtiene su propia disciplina. Bueno, el tema del voto. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, jactarse al gobierno de que tiene el control total de las Fuerzas Armadas? ¿Y quiénes dan los votos? ¿Quiénes dan los votos? A los militares. Pero si quieren los votos, después me lo dan que si tienen aviones, cañones, escuadrones, batallones, soldados y balas. Bueno, y si el gobierno tiene el control total de las Fuerzas Armadas, ¿cómo que el golpe lo vamos a dar quienes no tenemos nada de eso bajo gobierno? El gobierno debería ver que entre el 70 y el 80%, creo que Julio tiene... No, eso no es... Que lo pongan ahí. Ya no cabe. Creo que Julio tiene una encuesta flash levantada hace poquísimos días, en el que solo apenas el 12.3% de la gente cree en la tesis del golpe de Estado. Ahora, terrible que un gobierno diga algo y le crea apenas el 12.3% de la gente. Esto es una situación terrible. Porque como han usado y abusado de la tesis fantasiosa del golpe de Estado, como también de la tesis del magnicidio, que a nadie le cree. ¿Cuántos magnicidios desde que llegó Chávez hasta hoy que está Maduro? Se perdió la cuenta. Entre unos y otros debían dar por la cincuentena, sin que hasta el momento ninguna de las eventuales víctimas hubiera siquiera sufrido un rajunio, sin siquiera hubieran puesto a la orden de los tribunales un indiciado con señalamientos concretos de que iba a perpetrar el magnicidio. Bueno, repito, quiero aclarar una vez más por algunas interpretaciones abiertas que se han hecho. Cuando dije pote de humo no fue por banalizar estas tropelías, sino por significar que el gobierno está tan desesperado porque la cotidianidad de su fracaso en lo económico, en materia de servicios públicos, de desabastecimiento, de inflación, etcétera, lo llevan a estar buscando recursos desesperados como estos para que la gente desvíe la atención de la cotidianidad y le preste atención al caso político. Pues bien, la gente tiene para otras cosas, para prestarle atención al caso político de los presos, de los exiliados, de las tropelías que se cometen todos los días, de los diputados allanados y por allanar, y también la gente le pone atención a la cotidianidad, al costo de la vida, que está abastecimiento, a la inflación y a la seguridad. Mira, yo creo que lo que uno diga aquí con relación a este caso que vimos con el mayor de los ejecutores el pasado jueves, que uno casi que no tiene palabras con que definir, aunque a mí lo personal no me sorprende. Tenemos que perder la capacidad de asombrarnos con este gobierno. Repito, tenemos que perder la capacidad de asombrarnos con este gobierno porque en una situación de desespero como la que está atravesando esta manera, digo, está demostrado. El golpe, señores del gobierno, el único golpe en el que nosotros creemos que nos lo va a sacar del camino que estamos transitando, del que no nos vamos a desviar, háganlo lo que hagan. Es el golpe que le vamos a dar en las próximas elecciones para
mala noticia para el gobierno. Otra mala noticia para el gobierno. No importan las intrigas, no importa que traten artificiosamente de magnificar las diferencias que tenemos en la mesa, que nunca las hemos ocultado, porque no somos un rebaño, somos una organización donde tenemos que ponernos de acuerdo y discutimos nada más y nada menos que 27 organizaciones políticas que tenemos a veces distintas visiones, pero que al final nos vamos a poner de acuerdo que estos 27 partidos políticos que están allí, todos vamos a lograr la unidad y la alianza perfecta en los 27. Para el caso de Antonio, resumiendo, le allanaron sus oficinas sin ninguna orden judicial, delito innominado, no pudo comunicarse con sus abogados, lo sacaron a rastras a empellones, le irrespetaron el debido proceso, lo están incriminando con un testimonio que no ha tenido posibilidad alguna de controvertir y pare de contar. Bueno, ¿qué más hace falta? Hay necesidad de cualquier otro argumento, por especioso que sea, para demostrar que se trató de un atropello más del gobierno. Por cierto, cuando me reuní con los abogados para que nos asesoraran, bueno, dijimos, señores, este no es un debate jurídico, no nos pongamos a invocar demasiados artículos de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, porque cuando temas como estos, que no son jurídicos sino políticos, se convierten en discusiones de especialistas, la gente termina, porque como tú es abogado, la gente termina pues casi que sin comprender. Hay que decir las cosas claras y sencillamente para que la gente se dé cuenta cómo un gobierno que dice que actúa apegado a la Constitución procede de manera totalmente contraria. Por cierto, también quiero decir una cosa. Las Fuerzas Armadas, lo dije en la noche en que concluimos el 10 de abril de 2014 a la discusión que tuvimos en Miraflores con Nicolás Maduro y los voceros del gobierno. Las Fuerzas Armadas están permanentemente violando sus derechos constitucionales, sus deberes constitucionales. La Constitución dice que no pueden estar al servicio de parcialidad política alguna, que son apolíticas, que son no deliberantes. Supóngase, por ejemplo, que algún miembro de la Fuerza Armada manifiesta su disenso con el gobierno. Ese sí es punible, pero cuando militares que no deben hacer política partidista se meten a hacer política partidista, a eso no les pasa nada. Eso puede violar su deber constitucional y su juramento como fuerza, cada vez que les da la gana y no les pasa. Bueno, insisto, no quisiéramos hacer mayores análisis sobre las N disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal que se han pasado por encima, ni los artículos de la Constitución que han violado, porque realmente queremos que el país entero conozca la situación de la manera más clara y más diáfana posible. Voy con el caso de Julio Borges. Julio sabe que está en salvo. Julio sabe que está en salvo. Él sabe que mañana esa sesión va a ser como tantas otras, un show infamatorio en la que, como siempre, la persona injustamente incriminada estará prácticamente en estado de indefensión. Esa ha sido la constante de todos estos años de la Asamblea Nacional. Ese no es un parlamento, porque ahí no se discute, ahí no se controla, ahí no se legisla. Uno de los propósitos que tenemos que hacernos cuando ganemos la próxima Asamblea Nacional por abrumadora mayoría de votos, devolverle al Parlamento su autonomía, no para establecer allí una especie de trinchera para andar tiroteándonos con el Ejecutivo, no, sino para ejercer
las funciones constitucionales que en esta legislatura la Asamblea Nacional no ha ejercido. En el caso de Julio Borges también operó el testigo autobús. José Agustín Arocha. Julio me dijo que ni lo conocía. Al parecer, este teniente coronel es asistente de un general y entonces el testigo autobús dice que el general le dijo o que él escuchó o que él vio. Lo cierto es que Julio ni conoce al testigo ni se ha reunido con él. ¿Es correcto? Correcto para mí. En este caso también, el testigo autobús que va a ser utilizado contra Julio Borges ha sido partícipe de una cosa que los especialistas llaman prueba anticipada. Voy a explicar someramente lo que es la prueba anticipada, que es una prueba preconstituida. La prueba preconstituida es la que se hace antes del juicio y después se lleva al juicio. Pero no es que es una prueba que vale per se, se lleva a juicio para que la parte contra quien la prueba opera la pueda discutir. Si usted agarra, por ejemplo, un testigo y lo lleva a una notaría para que diga que fulano de tal cometió un delito, con ese solo testigo usted no puede declarar condenada a la parte a quien ese testigo acusa. Entonces el testigo va a juicio y la parte acusada lo discute a ver si es verdad o no. Esa es la prueba preconstituida. Pues bien, y en el caso de la prueba anticipada es una prueba preconstituida, pero la prueba anticipada tiene sus requisitos. La prueba anticipada, entre muchos otros requisitos, tiene, en primer lugar, el temor a que la prueba sea irreproducible, ya que no se pueda promover el juicio. Que bueno, como este testigo a lo mejor se puede morir, se puede escapar, puede huir o cualquier cosa, vamos a asegurar de una vez esa prueba con los extremos legales, con presencia de fiscales, con presencia de la parte incriminada por ese testimonio para que la parte se defienda. Solo en esos casos la prueba anticipada tiene validez, pero la prueba anticipada no tiene validez cuando usted encierra en un cuarto con un fiscal. Por cierto, que el gobierno tiene su fiscal todoterreno, que es la fiscal Caterina Harris, ¿no? La fiscal todoterreno, ahí van a dar todos los casos emblemáticos para el gobierno. Ahora me voy a referir a algunos de ellos. No es que el testigo declara su fiscal y esa prueba va a defenderse sin que la parte contra quien la prueba tenga chance de discutir. Esa prueba de declaración lo utilice dándole piso de verosimilitud a esa prueba para mañana desaforarlo, me parece una vergüenza. Bueno, eso es lo que vamos a ver mañana. El testigo, testigo autobús, que ni siquiera conoce, cuya deposición tú has podido controvertir, con eso te van a imputar. A lo mejor aquí cubren el extremo de pedirte el antejuicio, o no, por lo mejor te pegan los ganchos. Incluso dentro de la propia sesión, que no me extraña ninguna. Para eso tienes que estar preparado. ¿Qué valor tiene el testimonio de alguien que tuvo ya hace 6 meses preso y es ahora no? Porque una persona tiene 6 meses presa y un testimonio inmediatamente lo hay que tiene una especie de nevera, una especie de caja, una especie de reservorio para ver cuándo le aplicas esta o aquella a fulano o a fulano. Bueno, ya me referí bastante a la prueba anticipada. El artículo 49, numeral primero de la Constitución Nacional, declara que son nulas de la unidad absoluta las pruebas que violen el debido proceso. La fiscal Caterina Harris tiene los siguientes casos. María Corina Machado, Diego Arce, una fiscal todoterreno, María Corina Machado, Diego Arce, Gustavo Tarre Briceño, María Lourdes Afiuni, Enrique Salarroga, Partifal de Sola, Antonio Ledesma y ahora el caso Julio Borges.
Otro dato que es interesante, que es muy importante para que se vea de qué se trata, es que no son solamente estos casos. El que se ha hecho más notorio últimamente fue el de María Corina, porque la desaforaron sin siquiera un procedimiento administrativo. Usted no entra más aquí. Los casos de diputados, el 20%, escúchese bien, de la bancada de oposición está en Vilo. En Vilo tiene una escopeta montada en la ciudad. José Sánchez Mazú, Hernán Alemán, Piallo Pileri, Richard Mardo, que ya lo desaforaron, Juan Carlos Caldera, que también lo desaforaron, Richard Blanco, María Mercedes Aranguren, Freddy Curupe, Ismael García, Manuel González Marrero y ahora Julio Borges. Y por supuesto, el 20% de la bancada parlamentaria. Pero por este camino, a lo mejor, no sé, no le dan yo le quedo un 80%. Esta forma de administrar justicia, esta forma de manejar un parlamento. Y cosas más graves. Hay reservas de las actuaciones y pruebas que deben ser accesibles solamente para las partes del Ministerio Público, el tribunal, cuando fuera el momento de los incriminados. Bueno, de repente no se consigue con que en la televisión manejan sueltamente las pruebas y se refieren a los intríngulos del proceso, incluso con más detalle de los que conocen los eventuales incriminados que no saben nada, y bueno, y la manejan públicamente Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo es que las actuaciones del Ministerio Público fueron a dar a estas manos indebidas? Indebidas porque eso no es de su competencia, porque existe reserva. Bueno, vimos en televisión las actuaciones directas contra Julio Borges en manos del presidente de la Asamblea Nacional y del alcalde de Fortaleza. Señalaron mapas, supuestos mapas con señalamiento del sistema bombardear, la conspiración mexicana. Después, por los rumores que han rodado, no es mexicano de los que están aquí, porque todos los que están aquí parece que están aquí en Venezuela, sino que se trataba de un mexicano colombiano que bombardearía sitios estratégicos de la gente. Entonces, miren, estimadas amigas, estimados amigos de la red, todas estas cosas las decimos y las denunciamos, no porque creamos que se van a corregir, sino para advertir al país, a la opinión nacional y a la opinión internacional, hasta dónde pueden ir las cosas. Yo he llegado a pensar que incluso puede existir intenciones de un autogolpe. Parece mentira, el gobierno golpeándose a sí mismo, o un sector del gobierno tratando de salvarse de la hecatombe, golpeando y saliendo de la otra parte. Yo no quiero permitirme más larguezas, pero hay lealtades castrenses que duran hasta la víspera. Hasta la víspera. Yo he visto proclamas que a las 24 horas en sentido radicalmente distinto. En pleno bombardeo del Palacio de la Moneda, Allende preguntaba por su leal Augusto Pinochet. Yo no sé. Cabe la hipótesis, entre tantas hipótesis que se manejan, que frente a esta situación de desespero, frente a esta situación de declive incontenible, frente a esta caída por un barranco que parece indetenible, en lo económico, en lo social, en el desabastecimiento de los servicios públicos y en la pretensión fallida del gobierno de utilizar recursos políticos para ver si levanta o si la gente se distrae, puedan cometer cualquier extranjero. Lo podría asegurarlo. Lo cierto es, y en esto quiero ser reiterativo con cosas que hemos dicho en otras oportunidades, nosotros, la oposición como conjunto, con los matices que quepan sobre diferentes visiones, sobre posibles diferencias en cuanto a agendas, en cuanto a prioridades, toda la oposición
la que todavía está en libertad y la que se encuentra detenida o presa. Toda la oposición venezolana solamente cree en el camino constitucional, democrático, pacífico y electoral.